Y ahí te van a empezar a llegar quienes llegan. Ya está grabando, ¿ves? Hola, buen día, ¿cómo van? Hola, buen día. Buenas. Ah, bueno, esperamos 1 o 2 minutitos más mientras algunos más se van conectando. Pedirle disculpas que ayer tuve una dificultad para poder iniciar la sesión y bueno, por eso estamos reprogramando hoy en este sentido. No hay problema, está perdonado, profe. Y estamos todos aprendiendo, digamos, ¿no? Eso también nos pone, algunos de ustedes vienen con formación docente previa, otros están en el proceso de la formación, en el sentido de que, bueno, son los desafíos que tenemos hoy y bueno, vamos todos tratando de superar estos desafíos, ¿no?, que estamos teniendo. Bueno, algunas cuestiones como para tener en cuenta. Nosotros hoy vamos a trabajar algunos comentarios sobre el eje 1 y el eje 2, especialmente ustedes en el eje 2 hicieron un trabajo sobre peronismo, bueno, la clase está, y el último tema del eje 2 es capital humano. Yo capital humano lo voy a trabajar a la tarde, junto con el tema de currículum. ¿Qué les quiero sugerir con respecto a esto? Que por lo menos tengan una lectura de las clases de Irene, en el caso de currículum de las clases 4 y 5, y la del capital humano de la clase 6, donde, bueno, ahí vamos a debatir un poco acerca de las teorías. El parcial va a ser un parcial que, bueno, se va a colgar mañana, ustedes van a tener que resolver determinadas situaciones problemáticas con la bibliografía que en el propio, en cada uno de los temas le va a marcar. Y si hay algún anexo, en ese sentido va a estar consultado, teniendo en cuenta que el anexo puede ser el discurso de un funcionario, una reglamentación. No es que la van a tener que ir a buscar a otro lado, es decir, va a estar el archivo de las preguntas con las consignas y en otro archivo va a estar algún archivo en ese sentido que tenga que ver con un discurso presidencial, un discurso de un
pedagogo o de un especialista. ¿Se entiende en este sentido? Ustedes van a tener hasta el día domingo para resolverlo, y ahí, ¿cómo lo van a enviar? Lo van a enviar a las casillas de correo que nosotros le vamos a marcar. Es decir, cada tema va a decir, enviar a tal casilla, y bueno, y de esa manera ustedes entregan el día domingo, y como es bueno, nosotros estaremos corrigiendo hasta el jueves, y el jueves les daremos las devoluciones, y ahí pautamos cómo será el recuperatorio de la otra semana. ¿Queda claro esto? Es decir, ¿qué temas entran? Lo vuelvo a reiterar, y lo mandamos, pues, siempre, bueno, es todo el eje 1, todo el eje 2 con capital humano, y el eje 3 que es todo currículo. A su vez, ¿qué fuimos haciendo? Yo ayer subí en el canal de video, pero a su vez les vino a ustedes en novedades el enlace sobre los orígenes del sistema educativo y la expansión. Voy a tratar de filmar, si no es durante la tarde o por lo menos después del Zoom, un video sobre normalización y otro sobre peronismo, y sobre los otros temas que van quedando, después quedarán colgados, digamos, porque lleva un tiempo la producción en ese sentido, y por otro lado, también es un desafío para nosotros este tema de grabar, porque bueno, la generación mía, con más de 3 décadas como docentes, estamos acostumbrados a trabajar en el aula mayormente. Es decir, todos pudieron acceder a los archivos, a los materiales, en eso no han tenido dificultad, lo han podido ir haciendo en los teóricos y en los prácticos. Si nosotros vemos en el eje 1, ¿qué tuvimos? Hicieron el práctico ustedes sobre el tema de modernidad, y ahí ustedes tienen el primer video, que justamente va a trabajar todo el tema de la subjetividad. Bueno, y en ese video también les ayuda. Están las fichas de cátedra y los resúmenes, Génesis de la modernidad, el texto sobre Doncelot, la cuestión de la infancia, es decir, que va a ser cómo se van a ir estructurando los sistemas educativos. Y ese video acompaña o le da síntesis. Yo también, ¿qué hice? Para que ustedes lo tengan como, está colgado como consulta, que les avisé, está la ficha de Doncelot, y por otro lado, les agregué, para el que quiera consultarlo, el archivo del texto. Pero es una cuestión para consulta nada más, que está colgado ahí dentro de la bibliografía del eje 1. En esa estructuración del sistema, como Profe, vimos... una consulta. Sí. El texto de Doncelot tiene malísima calidad. De hecho, nunca lo pude terminar de leer. ¿Un archivo de mejores ediciones? A ver, el texto de Doncelot es una fotocopia escaneada, es decir, que es la que nosotros hemos subido porque no teníamos el libro. La profesora hizo una ficha al respecto donde están las líneas centrales. Digamos, si ninguno tiene el original, es un libro de la década del 90 que lo editó Editorial Pretextos en su momento, y yo durante un tiempo intenté buscarlo, una editorial valenciana, y bueno, está esa ficha de fotocopia que se digitalizó, pero por eso la profe realizó esa producción donde marca las líneas centrales. Con ese texto es suficiente. Si no es buena la calidad porque es el escáner de una fotocopia de fotocopia, no es un escáner sobre un libro original, y ni por otro lado. Mal. Pero bueno,
¿qué veíamos, no? En esa estructuración del sistema, como también lo fuimos viendo ayer, que trabajamos en ese video gran parte del capítulo 1 y 2 de Ruiz, digamos, y veíamos ahí que una ley que va a estructurar, que va a ser la 1420, y a su vez, ¿qué? ¿No? Cómo se financiaba y cómo se expandía, en el sentido de lo que se denomina la ley Laínez, cuando esto va a llegar a las provincias. Algunos me habían mandado alguna consulta, y acá que yo traté de decirlo en el video también, no duden en esto, en escribirme. Bueno, ¿qué sucedía, no? Que la propia Constitución marcaba claramente en su artículo que la enseñanza primaria es obligatoria para las... es responsabilidad, perdón, no obligatoria, responsabilidad de las provincias. Y bueno, cuando se sanciona la ley 1420, que anteriormente había sido creado el Consejo Nacional de Educación, esa ley 1420 va a afectar a los colegios de la ciudad de Buenos Aires, que era la capital federal, y a su vez ¿a quién? A los territorios nacionales. Es decir, todos aquellos territorios que estaban bajo la administración del gobierno federal. Es decir, que no eran provincias todavía. Si uno va a buscar a 1884, va a encontrar que la provincia de La Pampa no existía, la provincia de Chaco era un territorio nacional, Formosa también en ese sentido, y las patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y en el propio video yo lo decía, el último territorio nacional que se hizo provincia fue Tierra del Fuego en la Vuelta de la Democracia. Durante el primer gobierno de la Vuelta de la Democracia en la década del 80, pasó a ser la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cómo se expandía esa obligatoriedad de la ley? Ahí hay primero una ley de subvenciones y después la ley Laínez, que ¿qué va a permitir esa ley Laínez? Va a autorizar la instalación de escuelas en las provincias. Por lo tanto, esas escuelas van a ser escuelas que dependen del Consejo Nacional de Educación. Y ahí, ¿qué vamos a encontrar? Como una doble práctica, porque en esas escuelas que dependen de Nación, del Consejo Nacional, sí está vigente toda la ley, y a su vez esa práctica no escrita, pero están los principios, que es la cuestión religiosa, que había marcado una tensión en el propio debate, y a su vez una tensión que se viene dando en todos los sistemas educativos. Acá recuperamos ese debate en el origen de los sistemas educativos, y que algo va a plantear también Ruiz en el capítulo 1, sobre quién había tenido hasta las revoluciones burguesas la administración y el monopolio de la educación, que en general era la Iglesia, y cómo ahora el Estado comienza justamente a administrar ese sistema. Claramente, por eso Ruiz va a plantear que esa ley va a marcar el origen del sistema educativo y luego su consolidación y expansión, ¿no? ¿Qué estamos notando acá también? Que cuando uno ve los cuadros sobre los niveles de, que va a decir, escuelas nacionales, escuelas de provincias, sí va a haber también los niveles de asistencia, ¿no? Y esa obligatoriedad de esa escuela obligatoria, mixta, que también ahí va a aparecer la primera influencia del higienismo, alguna consulta que también había salido. ¿Por qué aparece esa influencia del higienismo? Porque veníamos del fenómeno de la fiebre amarilla de 1875, más allá de ser una corriente en boga, también ahí el Estado, a través del Departamento de Higiene, van a comenzar ahí las pautas de
salubridad en este sentido. Yo tengo un texto acá, que la salud en la escuela, y donde se ve algunas fotos, para que ustedes puedan visualizar. Y hasta en la propia, cuando los chicos van a ser revisados, o se instalan, este es el famoso Instituto Berlusconi. El control de vacunas, como comentábamos un poco ante la pregunta de la semana pasada, la cuestión de la higiene y la moral aparecen en los contenidos de la ley, y ahí también, si nosotros vamos a vincular con el eje 3 de currículum, también nos va a plantear unos contenidos mínimos, que sería el primer modelo de currículum de qué contenidos sí o sí deben ser enseñados, ¿no? Esa formación de ciudadanos, formación para construir una ciudadanía, la idea de unidad nacional. Esto también está pensado en la lógica de el proceso histórico argentino, que si muchos de ustedes indagan en sus propias biografías familiares, sus abuelos o sus bisabuelos, o en algunos casos hasta algunos papás, que serían de la última inmigración, la de la posguerra, vamos a ver, digamos, la llegada de esos inmigrantes, ¿no? Entonces esa construcción de la idea de nación. Esa ley está planteada en un modelo de país. ¿Y el modelo de país cuál es? El agroexportador. Es decir, era un país con un modelo económico y social, que producía bienes primarios, que se comercializaban mayormente con una potencia industrial que necesitaba carnes y trigos, como era Gran Bretaña. Ese modelo le va a dar a la Argentina, denominado modelo agroexportador, va a estar vigente hasta la década la crisis del 29-30, ¿no? Ya iba marcando anteriormente limitaciones, pues ahí hay algunos debates, también ahí hay algunas preguntas que se va a hacer Juan Carlos Torres: ¿por qué no se financian mayor cantidad de escuelas técnicas? Queda claro hasta acá esa relación modelo económico, modelo educativo, a su vez con una tensión en el modelo político. Y acá hay una disputa entre la propia élite, entre liberales y conservadores. Esos liberales que planteaban el laicismo, y los conservadores que justamente planteaban que la cuestión religiosa, y la cuestión de la patria, como valores centrales en este sentido, ¿no? Fue un debate que fue marcando la Argentina. Cuando nosotros decimos que hay un sistema educativo, por lo tanto va a haber una ley, obligatoriedad, construcción de establecimientos, era lo que ustedes en el práctico y en la guía de lectura de normalismo lo tenían, esas escuelas palacios, si algunos de ustedes han recorrido, lo ven. Y hay una última cuestión que es central: ¿quién va a formar a los docentes? Y la formación de los docentes en la Argentina va a estar bajo la impronta del normalismo. Esta cuestión del normalismo es clave en el sentido. ¿Por qué es clave? Porque se ve la influencia del tipo de formación que va a tener, con fuerte influencia del positivismo. ¿Queda claro? Profe. Sí. No, que por ahí si no contestamos o algo es porque se escucha muy mal el sonido, por eso todas apagamos la cámara, porque se corta muchísimo, no sabemos cuál puede ser el problema, pero por ahí nos quedamos media colgadas porque ciertas cosas se escuchan por la mitad. Ah, bueno. Bueno, es decir, en el recorrido que hicimos fue
esa consolidación del sistema, la aplicación de la ley, asociada a un modelo económico y a un tipo de gestión de modelo político, que era el modelo a su vez diseñado en la Constitución de 1853, y que es central acá también, el tema de la formación docente. Esa formación denominada escuela normal en el normalismo, que va a estar vigente prácticamente casi un siglo. Va a llegar hasta la década del 60 del siglo XX, va a estar vigente la formación del normalismo. La influencia central es esa influencia que tiene en un primer momento el positivismo en las pautas morales, en la cuestión de los tiempos, la cuestión de la disciplina, cómo va a estar pautado, es decir, los tiempos de enseñanza, es decir, esa influencia del positivismo va a ser central. Va a haber algunas posiciones que van a debatir en diferentes colectivos docentes, que ustedes algunas ya las han visto en otras de las asignaturas que han ido cursando. Es decir, la influencia de algunas prácticas de otras corrientes pedagógicas, como va a ser la del escolanovismo, pero no va a ser mayoritaria, ¿no? Esa corriente del escolanovismo que va a plantear una alternativa a esa pedagogía tradicional, que ustedes lo pueden ver, entre otros, con la experiencia de las hermanas Cosettini, por otro lado. Y otra corriente que va a ser central, que va a impugnar o marcar críticas al normalismo, también va a ser el espiritualismo. Esta cuestión va a tener un avance a posteriori de 1930. ¿Por qué 1930? Dijimos, la crisis económica de 1929 impacta en el mundo en 1930, en general, o en los países periféricos, y en la Argentina se va a dar el primer golpe de Estado. Es un periodo que ustedes ahí agregó una guía de lectura que está realizada por Augusto y por Cristina, porque eso se entiende para ver luego la irrupción del peronismo, ¿no? En el sentido de cómo se da el mundo post-crisis de 1930, donde la democracia no va a ser un bien demasiado preciado, van a surgir nuevos regímenes políticos, y en la Argentina, lo que se denomina la década infame, del 30 a 1943, va a haber un avance del espiritualismo y del nacionalismo católico. Acá hay un decreto que luego va a ser central, ese debate acerca de la laicidad es cuando se vuelve a retomar la cuestión religiosa en la Argentina. Esto es un hecho importante en este sentido, ¿no? Entonces ahí hay un avance del espiritualismo. ¿Qué sucede? Va a comenzar a conformarse un nuevo modelo económico, que va a ser el modelo de sustitución de importaciones. ¿Les queda claro a todos qué es el modelo de sustitución de importaciones? La Argentina va a producir bienes, la Argentina va a producir bienes que no va a requerir de la importación de los mismos, por lo tanto va a poner barreras arancelarias, va a fomentar la industrialización. ¿Por qué esto es central? Porque también va a marcar la transformación que va a tener el sistema educativo. Si yo voy a fomentar la industria, la conformación de fábricas para la creación de electrodomésticos, entre otros, digamos, cocinas, heladeras, voy a requerir una mano de obra especializada, una mayor capacitación.
entonces ya no me alcanza con la formación que tenía la escuela primaria. Y entonces, ¿qué va a suceder? Esa escuela industrial, esa escuela técnica, había una sola institución durante mucho tiempo de la escuela industrial, que era el Otto Kraus, y luego había una formación profesional, se va a masificar. Eso requiere entonces una inversión, es decir, uno donde pone los recursos, ¿no? Tedesco acá, cuando en su obra sobre educación, sociedad y Estado, se va a plantear en ese sentido por qué la burguesía o la clase dominante en la Argentina no financió mayor capacitación para el trabajo, en este sentido, para el trabajo industrial, ¿no? Y ahí vemos, digamos, en ese proceso de modelo de sustitución de importaciones, va en la propia lectura, ustedes lo tienen, en la bibliografía de Arata, en la clase que yo realicé, es decir, también vemos cómo el Estado va a construir una estructura que va a ser el IAPI, para obtener recursos en ese intercambio, que va a poder financiar la expansión de la industrialización y a su vez la comercialización externa. ¿Qué sucedía? Hay un fomento del mercado interno, hay un proceso de estatización, se estatizan determinados servicios públicos, y acá aparece ¿qué? Lo que algo comentaba yo en el video de ayer, un nuevo modelo constitucional, que va a ser la Constitución de 1949. ¿Por qué es central esto? Porque en lo educativo también nos va a impactar. La Constitución de 1853 era una constitución clásica del siglo XIX, como todas las constituciones imperantes en ese momento, donde el Estado garantizaba derechos civiles y políticos. En el constitucionalismo social, el Estado interviene en la economía y va a garantizar nuevos derechos, que son los derechos sociales. ¿Qué derechos sociales? Los derechos a la familia, los derechos a la ancianidad, los derechos a la infancia, y a su vez los derechos laborales. Por lo tanto, que para garantizar esos derechos, el Estado interviene en la cuestión económica. Un ejemplo, desde los derechos laborales, se consagra las vacaciones, se consagra el aguinaldo, el acceso a los derechos del niño. Acá hay una clara cuestión de ver el lugar de la infancia y bueno, todo lo que se va a plantear en ese sentido, ¿no? La ciudad de los niños, en La Plata, es decir, claramente la cuestión de la salud, la cuestión del turismo. Nosotros hasta en nuestra propia ciudad lo podemos ver. Un ejemplo es la inversión que se hace en las colonias de vacaciones de Chapadmalal, es decir, el turismo empieza a tener una función social, es decir, en ese proceso de expansión, que también ustedes lo pueden notar, el propio texto de Arata lo va a decir, es la masificación de la matrícula. Y claramente acá, ¿qué va a aparecer? Por un lado, ¿cómo va a llegar esa escuela primaria a los sectores rurales? Asociado a los nuevos derechos de los trabajadores rurales, el famoso estatuto del peón de campo, ¿y qué va a generar esa escuela? Mayores niveles de terminalidad. Esto es central para ver, como a su vez toda la línea de capacitación para el trabajo, no solo la escuela técnica, sino la formación de aprendiz, es decir, hay toda una nueva estructura en el sistema, que es nueva en ese sentido, y que llega a un punto que conforma una nueva universidad, que va a ser la Universidad Obrera. La Universidad Obrera Nacional, que luego del golpe de 1955 se va a denominar UTN, Universidad Tecnológica. Es decir, que también vemos que no solo va a crear esas escuelas técnicas y esas escuelas de formación profesional, esa capacitación
para ir cumpliendo diferentes responsabilidades dentro del área de producción, o para dirigir la producción, con las escuelas técnicas, sino también que va a generar nuevos ingenieros en el formato de la universidad obrera. ¿Qué condición tenían que tener para estar en esa universidad obrera? Justamente ser trabajadores. Es decir, esa universidad tiene una característica en su matriz que va a ser diferente a la universidad napoleónica, pensada en el modelo de la Universidad de Buenos Aires, creada por Rivadavia en la década del 20, o a la influencia del positivismo de la Universidad de La Plata, en el modelo humboldtiano, que va a ser una universidad creada en 1905, que se va a nacionalizar en 1910 en el periodo del centenario, por otro lado con esa nueva ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que tiene un nuevo diseño desde el punto de vista urbano. Vamos viendo, digamos, cómo un modelo económico, un modelo político, se expresa también en este caso en la conformación de un sistema educativo que va a tener nuevas tradiciones. Y a su vez hay líneas de tensión. Es lo que Arata va a denominar las impugnaciones. En esta cuestión, una cuestión es la cuestión con la Iglesia, que en el texto de Arata están bien detallados, y también en el material que nosotros les hemos suscrito, y acá ver también qué pasa en la formación de los docentes, porque se van a tocar, se van a reformar los planes, ¿no? Y en el propio texto que Bucci lo plantea, las reformas educativas siempre son un desafío, porque a veces no llegan hasta lo más profundo y van quedando capas y tradiciones superpuestas dentro de las instituciones. ¿Se entiende? Esa reforma va a tener pedagogos que van a colaborar. Acá hubo una visión claramente que va a impugnar la crítica al positivismo y al enciclopedismo, que era el modelo de la generación del 80, de esa escuela normal, justamente, y bueno, ahí hay algunos pedagogos importantes como Calcetti, que bueno, a nosotros nos van a dar ver, digamos, qué pasa en esa formación docente. Y nos podemos hacer una pregunta. Nosotros vemos la ley 1420, algunos intentos de leyes que el propio capítulo de Ruiz lo va a decir acerca de la escuela secundaria, y no hay una ley de la escuela secundaria. Y acá, tanto Puigros como en el texto de Arata también lo van a plantear, esa escuela secundaria, que eran los colegios nacionales de los bachilleratos mitristas, marcaban un diseño curricular de una formación para la élite, una formación para la clase dirigente. ¿Dónde estaban esos colegios nacionales? En un primer momento, en las ciudades capitales de provincias, y luego en las grandes ciudades, en ese modelo de escuelas palacios, escuelas de una manzana, como por otro lado con grandes galerías, con patios, con laboratorios, pero esa escuela no era obligatoria, y por otro lado, primero que no era obligatoria, segundo tenía altos niveles de deserción. Luego vamos a ver en los procesos de reformas cómo en su momento se acredita lo que se denomina el ciclo básico, que era la llegada hasta tercer año. Esa era la Escuela Nacional del Bachiller, luego va a estar el comercial, que va a ser el perito mercantil, y por otro lado, la otra escuela secundaria, que era la escuela normal para formar maestros. Ese bachillerato mitrista es el que menos reformas tiene desde el punto de vista del diseño curricular. Preparaba para ir a la universidad, entre otras cosas. Una tradición que va a marcar, Miriam Sadwell también lo va a decir a esto, que no hay ley de escuela secundaria
hasta la Ley Federal de 1993, ¿no? Entonces, como la Argentina había sido pionera en la región, en Sudamérica y América Latina, en la obligatoriedad de la escuela primaria, tarda casi más de un siglo de plantearse una ley de escuela secundaria. Por lo tanto, la configuración de esa escuela secundaria es diferente, es decir, porque ya tiene una matriz fundacional que no era la obligatoriedad. Por lo tanto, la cuestión de la inclusión no era un tema que se planteaba en ese momento como algo central. Recién esa obligatoriedad con la ley federal, acá hago una relación pasado-presente para que puedan ver, digamos, las tradiciones, se va a ver en la ley federal con el 8º y el 9º, lo que se denomina la enseñanza general básica, que algunos de ustedes por ahí todavía tuvo, y un polimodal que no era obligatorio. Recién con la Ley de Educación Nacional se conforma una escuela secundaria de 6 años, a partir de 2006, que tiene un objetivo de la obligatoriedad. Un desafío que todavía tenemos hoy, y un desafío que van a tener muchos de ustedes cuando vayan a trabajar a las aulas. Es decir, garantizar la inclusión y la retención. Porque todavía hoy los porcentajes de abandono, de no permanencia en la escuela secundaria, son muy altos, llegan al 45%, en otros casos al 50%, si uno toma la cantidad de estudiantes, adolescentes de 13 años que inician primer año, y cuántos de esos estudiantes terminan el 6º año. ¿Qué va a suceder? Van a surgir nuevas configuraciones de institucionales donde van a surgir otros circuitos. Un ejemplo como los programas de adultos para terminalidad de escuela, el FINES. Pero bueno, volvemos a esa escuela secundaria que mantiene esa escuela durante el peronismo, se mantiene ese colegio nacional con el bachillerato. Acá vemos claramente también cómo crece la escuela comercial, es decir, cómo se necesitaban recursos formados para ir a trabajar a una institución, un banco, una administración, una empresa. Claramente también hay esa relación educación-empleo, y a su vez toda la línea de la escuela técnica. Va quedando clara la cuestión estructural de modelo económico, modelo político, es decir, estamos dando líneas muy centrales, y en el peronismo entonces tenemos el debate de la formación docente con la tradición espiritualista por un lado, qué pasa con el escolanovismo, acá se cruza la cuestión del laicismo y la religión, por lo tanto es interesante cómo lo trabaja Arata, digamos, porque plantea un debate en términos de la historiografía educativa que sale de ese lugar de que sea, como es visto por algunos, como una máquina de adoctrinamiento, tiene una mirada crítica, pero a su vez rescata toda la formación del sistema, especialmente en la formación para el trabajo y en la formación técnica. Tengo una consulta. ¿Es posible, no sé si puedo hacerla, ¿es posible hacer una relación de la teoría del capital humano en su primera versión con el peronismo? Es decir, a finales del peronismo, la teoría del capital humano va a surgir con la impronta del desarrollismo en el mundo de posguerra, es decir, va a llegar claramente con el desarrollismo, es decir, es una teoría que surge en la posguerra, que acá, ¿qué es lo interesante para ver? Vamos a avanzar con esto a la tarde, pero ¿qué sucede? Es como desde la economía comienza a ser pensada una política educativa. Es decir, ¿qué lugar va a ocupar
los sistemas educativos en un diseño de modelo de sociedad y qué hacer con los recursos, ¿no? Porque por otro lado, ¿qué va a pasar? Hay una expansión de los sistemas en todo el mundo en general, y si uno también lo va a mirar hasta en nuestro propio país, digamos, ustedes trabajaron en su momento, perdón, en problemática, un texto de Tedesco, y bueno, y uno ve cómo va avanzando la tasa de escolarización. Ya en la década del 50, la Argentina tenía una tasa importante de escolarización primaria en la década del 20, y ese proceso de masificación o de ampliación de la matrícula, de la asistencia a la escuela secundaria, va a tener un lugar importante en la década del 50 y del 60, en plena impronta del desarrollismo como agenda económica, ¿no? A su vez, en los países centrales, en el proceso de reconstrucción del Plan Marshall, entre otros, que va a surgir también un nuevo modelo de Estado que va a ser el Estado de bienestar. A la tarde sí vamos a ver esa primera versión de la teoría del capital humano y la segunda versión de la teoría del capital humano, porque también ahí vamos a ver cómo ya los organismos internacionales comienzan a pensar el financiamiento y el lugar que tienen los sistemas educativos, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Esa matriz de los sistemas educativos habían formado en un primer momento trabajadores para una primera revolución industrial. El desarrollo tecnológico y las nuevas revoluciones científico-tecnológicas van a requerir nuevas formaciones y a su vez nuevos dispositivos. Si uno lo plantea, hasta el lugar que hoy ocupa la tecnología, es decir, si nosotros planteábamos que en la cursada problemática hace 2 cuatrimestres atrás o un cuatrimestre atrás íbamos a estar mediados en la estructura presencial de una plataforma, o eso lo podía ver en otros modelos de enseñanza no presencial, o en algunas, y bueno, la necesidad que nos plantea la pandemia también hace de requerir de estas nuevas tecnologías. Acá la cuestión es qué desafío tienen los sistemas para alcanzar masividad en el mismo. ¿Alguna otra consulta? Entonces, vimos una conformación de los sistemas, un modelo económico y esa república conservadora, que luego va a tener una ampliación desde el ámbito de lo político, que va a ser con la expansión del sufragio, la denominada ley Sáenz-Peña, y la irrupción del radicalismo como primer partido de los sectores medios que llega al poder en 1916, y ahí en la formación docente se ve esos debates, esos colectivos, esas prácticas. Pero ¿qué va a suceder? Como va a plantear Tedesco, no es hegemónica, es decir, la matriz del normalismo no va a ser impugnada, y esos docentes van a seguir formándose hasta la llegada del peronismo, que la transformación propia del sistema y la influencia del espiritualismo van a generar ahí una tensión. Igual, por lo tanto, ahí tenemos un nuevo sujeto y una nueva transformación en términos curriculares. ¿Quedó claro? Bueno, nosotros entonces, a la tarde, ¿qué vamos a trabajar? Currículum, vuelvo a insistir, aunque suene reiterativo, esta es una sugerencia que yo les hago, digamos, cada uno después tiene sus propias estrategias, ¿no? Pero al no poder tener
el encuentro, ¿no? Es decir, yo extraño el aula, como compartía con algunos de ustedes, el pizarrón, pero también extraño el mate, la galletita compartida, el diálogo, o hasta la charla en el pasillo, es decir, que nos permite ese encuentro físico, ¿no? Entonces, por ahí esa idea del video como acortar distancias. ¿Qué les sugiero para el tema de currículum? Ustedes tienen teorías curriculares y la sociología del currículum. Como una sugerencia, yo primero haría una lectura de las clases realizadas por Irene, donde las va explicando y va incorporando parte de la bibliografía, y después voy a los textos. Es una sugerencia, digamos, después cada uno tiene sus propias estrategias. Ustedes también tuvieron un primer trabajo, un trabajo en el foro y un trabajo práctico que analizaron. Pero digamos, ahí ustedes ven claramente, digamos, el aporte de los reproductivistas, que es lo que vamos a trabajar hoy a la tarde. Es decir, como para que ustedes, que la clase de la tarde sea una clase más de consultas, y ahí que le voy a agregar yo lo de teoría de capital humano. ¿Les parece? Yo la clase la estoy grabando, así que sé que hay algunos problemas de inestabilidad de la conectividad, para que después pueda quedarse colgada, estar colgada. Bueno, nos estamos viendo a la tarde. No duden en escribirme, en mandarme un mensaje o un correo o un mensajito de texto, en el caso de que tengan algún tipo de duda, o en la lectura que estén haciendo. ¿Les parece que nos vemos a la tarde? Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Paula, ¿pudiste abrir el texto de Casani? Me lo pasaron unos compañeros, pues no los pude abrir, pero me lo pasaron, sí. Ah, bueno, porque te digo, no me generaba dificultad, digamos, pero bueno, por ahí era el formato, porque yo, digamos, fui chequeando con 3 o 4 y lo habían podido abrir, pero No, bueno. yo lo consulté con otras chicas que tampoco podían, entonces otras compañeras nos pasaron al grupo de WhatsApp. Ah, bueno, cualquier cosa, cualquier dificultad me vuelven a escribir. Dale, gracias. No, por favor, nos estamos viendo. A la tarde.